portador de la luz de Cristo. Qué bueno, hermano, cuando se libra la buena batalla. Y tenemos que librarla diariamente. Y yo, como pastor, tengo el máximo deseo, el máximo ánimo de edificar la iglesia de La Roca, esta pequeñita iglesia, edificarla, junto con la edificación de nuestras vidas. Si nosotros no somos edificados, la iglesia no es edificada. No es edificada. Y tengo esa carga. Y yo estoy tomando el libro de Nehemías. Algunos lo están disfrutando mucho porque lo estudio por allá y después lo estudio por aquí. Por allá quiere decir, este pedacito de aquí es cuando nos reunimos todos los miércoles, cada vez que usted pueda venir, porque estudiamos la Biblia muy profundamente. Y yo sé que los que vienen el miércoles es como una recapitulación que hace la palabra mucho más profunda en el corazón y en la mente. Y yo tengo el ánimo de tomar este libro de Nehemías, este que estamos estudiando, y hoy vamos a estar en uno de sus capítulos. Esa guerra que se buscó Nehemías, él se la buscó. Lo que pasa es que Dios le puso adentro un llamamiento para que él se la buscara. Realmente Dios le dio la batalla, Dios lo metió en la guerra, pero pasa lo mismo con usted. Todo aquel que tiene una experiencia salvadora con Cristo, si es salvadora de verdad, Dios lo ha escogido para una batalla. Es verdad que le ha dado vida eterna, es verdad que vamos a estar en el cielo por la eternidad. Todas esas son verdades que están en la Biblia y la palabra de Dios dice es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, dice la Biblia, es verdad. A todos nos ha llamado. Todos estamos en la batalla. Y la batalla hay que librarla y hay que librarla bien. Y ese es el objetivo de este mensaje, ese es el objetivo de los mensajes de los miércoles. Ese es todo esfuerzo. Una bonita cosa que en cada detalle, un ejemplo de la batalla en la iglesia, en cada detalle. Vilma dice, vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Nehemías.
Y allá, ¡pam!, sin ella esperarlo, una de las guerreras puso cómodamente los versos ahí. Y cuando fueron a repetir, hubo mucho repetir al unísono porque estaba ahí y la gente lo pudo hacer bien. Son detalles que edifican la iglesia. Y es que cada uno de nosotros tiene que estar atrás del servicio y del detalle. No podemos vivir una vida cristiana superficial. No estamos amando a Dios lo suficiente si no la tenemos. O quizás no seamos ni salvos, porque la pasión por Cristo se puede apagar en un momento, pero enseguida hay algo que no nos permite, un fuego adentro, y tenemos que encontrarla otra vez. Apasionados por Cristo, lo que se llama la piedad. Y tenemos que vivir así. Y hoy yo quiero, tomando esta guerra de Nehemías, que ya ustedes, la mayoría de ustedes, ya la conocen, y si han sido más responsables, he dejado tareas, he hablado de ello con detalle, vamos despacio, hemos estudiado un capítulo semanal. Estamos hoy en el capítulo 5 de Nehemías, ahí lo tenemos en la pantalla. La semana pasada estuvimos en el 4. Ahí está el 5 de Nehemías con la base de Judas 3. Y hemos estudiado varios textos del Nuevo Testamento. Y hermano, aquel hombre tenía una guerra diferente a la de nosotros, pero era la misma guerra espiritual, era la misma guerra por el reino, era la guerra por su país que estaba desapareciendo, era la guerra por su país que había desaparecido y su capital, y ahora él la estaba levantando con la ayuda de Dios que movió reyes en este mundo. Él y es un hombre digno de imitar, Nehemías. Generalmente los pastores y las iglesias y los seminarios estudian el libro de Nehemías como un libro especialmente para el liderazgo de la iglesia, pero es un libro para todos los cristianos. Todos los cristianos tienen que ser líderes. Todos los cristianos tienen que lidiar personas para presentarlas a Jesús, y es el mejor trabajo que podemos hacer si es que estamos en la batalla como un verdadero cristiano. Entonces vamos a ver que todo lo de Nehemías es contra unos enemigos. Cuando llegó allí, vimos que tenía que construir un inmenso muro con puertas de madera. Al final tuvo que enfrentar diferentes cosas. Primero un rey que le podía quitar la vida. El rey no le quitó la vida, sino que le abrió el camino. Dios lo hizo así. Y después, cuando llega a Jerusalén, que estaba destruida, se encuentra un montón de enemigos. Es lo que primero que se encuentra. Y sí, la vida cristiana está llena de enemigos, pero hay que enfrentarlos en el nombre de Jesús. Yo declaro, como dice la canción, el nombre de Cristo. Yo declaro el nombre de Cristo para cualquier cosa, en sanidad, en depresión, en tristeza, en bancarrota económica, en lo que sea, declaramos el nombre de Cristo para todo en nuestra vida. Sin Cristo no podemos vivir, esa es la verdad del cristiano. Ni queremos vivir sin Cristo tampoco. Ni podemos, ni queremos vivir sin Cristo. Yo quiero entonces adaptar este libro de Nehemías a la iglesia de Roma. Ya nosotros vimos, las semanas anteriores, los enemigos externos de Nehemías, los enemigos externos, los Sanballat, los Tobías de otras naciones. Uno era árabe, el otro era un amonita, enemigos externos, y tenían muchísimos enemigos externos, y lo hemos estudiado ya. Ahora, cuando ya casi está hecha o prácticamente hecho el muro y están poniendo las puertas, ya están hechas las puertas y ya lo que queda es poco trabajo, y ellos habían trabajado de una manera tremenda. ¿Qué tiempo duró hacer el muro? ¿Lo estudiamos? 12 años. No, 52 días. 12 años fue el tiempo que se pasó Nehemías en todo este asunto. Pero el muro se hizo increíblemente en 52 días. Y el enemigo estaba furioso. Y ahí él estaba arreglando, puso las familias, con la gente tenían que hacer la construcción con las espadas, con las lanzas en la mano. Oiga, construyendo un muro, que es un trabajo duro de construcción, cuando no habían cosas modernas como hoy, que había que hacerlo todo con las manos y con el cuerpo.
Ahí al duro, como dicen en Cuba cuando juego la pelota de los niños del barrio, al duro y sin guante. Si no hay guante, hay que tirar la pelota dura que pique en la mano, que duela. Bueno, al duro ellos tuvieron que hacer eso. Y así, de pronto, para colmo, se da cuenta de que hay enemigos adentro, que son del pueblo de Israel. ¿Cuál es el principal enemigo de la iglesia de la Roca? ¿Quién? ¿Cómo dijiste? No te oigo, dije. Nosotros mismos. Te felicito. El principal enemigo es Satanás, pero a ese es el que yo quería que me respondiera. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y cualquiera de nosotros se puede levantar como un enemigo, aún sin darnos cuenta. Aún sin darnos cuenta. Vamos a entrar en este capítulo 5. Pero yo quiero recordarle a ustedes del capítulo anterior, cuando ya habían puesto y organizado y se describió cómo se iba a hacer el muro y todas esas cosas. Hubo un pequeño grupito adentro que no se prestó para ayudar al muro. Cuando todos los israelitas trabajaron, ¿cuánto le podemos decir? El 95%, el 98%, no sé. Esa gente estaba así. ¿Quiénes eran esa gente? A ver si lo recuerdan los hermanos. Los nobles. ¿De quién? De los tecoitas. Y eso dio una mala impresión. Eso decía: hey, esta gente, ¿por qué no construye? Todos tenemos que trabajar, y si hay uno que no trabaja, ese hace una mala influencia interna y se está convirtiendo como un ¿qué? ¿Se convierte en qué? En un enemigo. Muy pasivo, qué sé yo, con pasividad, no agrede, no, pero está pasmado. Ya eso, entonces, despiértate, tú que duermes. Esa es una frase del Señor. Vamos a entrar para que ustedes vean cómo este hombre con tantos enemigos externos de pronto se da cuenta que tiene un problema interno, del cual el mismo Nehemías era parte. Por eso empecé, como el Señor le dijo a través de Pablo a Timoteo: ten cuidado, como dijo Sonia, de ti mismo. Vamos a comenzar leyendo aquí. Voy a poner la primera diapo. Judas 3, este es el Nuevo Testamento. Amado, por la gran solicitud que tenía, solicitud es, tengo un gran pedido para ustedes. Solicitar algo es un pedido, ya lo estudiamos. Tengo un gran pedido para ustedes. Y aquí estoy escribiendo por la gran solicitud, estoy escribiendo esta carta, decía el apóstol Judas, acerca de... Y esto tiene que ver con vida eterna. Quiere decir que participan en la batalla los que tienen vida eterna. Yo no sé si los colaitas fueron salvos. A lo mejor se arrepintieron después. Pero los que estaban en la batalla eran los verdaderos judíos. Esos nobles, serían ricos y serían todas esas cosas. Pero dieron un ejemplo de que estaban fuera de lugar. De que no les importaba el pueblo de Dios, que no les importaba la gran Jerusalén hecha y construida por Dios en la anterior época. Por esa gran necesidad, y que tiene que ver con nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir los qué. Ahí está, para ti y para mí. Que contendáis, esa es la batalla, ¿cómo? No de forma pajuata, no de forma como los tecoitas, no de forma como un muerto espiritualmente. Contendáis ardientemente por la fe que una vez, ¿cómo es? Fue dada a los santos. Y no son los que se visten de blanco por ahí, no, son la iglesia de Dios, que ya sabemos que la santidad es separada. Eso quiere decir santidad, separado, ¿y qué más?
¿Y qué más? Lo repetí mucho la semana pasada. Y limpio de pecado. Así que ahí tenemos que contendáis ardientemente por la fe. Bueno, eso fue lo que hizo Nehemías y lo hizo bien. Y lo hizo bien, hermanos. Bienvenidos. Y lo hizo bien. Tan bien que Dios lo guardó en el canon bíblico. Este canon que está aquí, canon es la palabra de Dios. Es la colección. Este que ha tenido tantos enemigos y que han querido mucha gente destruirlo, es el libro que más se vende en el mundo entero. El bestseller fijo. Aún hoy en día, con la modernidad en contra de Dios, toda la modernidad en contra de Dios, sigue siendo la Biblia. ¿Sabe usted eso? El libro más vendido. Y lo tenemos abierto. Y vamos a empezar por el verso 1. Allí el hombre estaba, yo me lo imagino, cansado, pero contento porque ya el muro estaba hecho, diciendo, bueno, ahora ya los enemigos no pudieron, ahora si no pudieron y el muro está hecho, menos van a poder, porque antes cuando no había muro le era más fácil atacar, ahora ¿cómo van a atacar? Además, Dios sigue con nosotros. Y ahí él, yo me lo imagino dándose un poco de estímulo él mismo, ¿no? Porque tenemos que predicarnos el Evangelio. De pronto viene un problema, y es serio. Dice aquí, verso 1, voy a orar. Señor, estamos caminando por los textos de tu palabra. En el Espíritu necesitamos tu dirección para llevarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces hubo un gran clamor del pueblo. ¿Qué cosa es un clamor? Hablen alto porque yo estoy medio sordo. Un reclamo, un clamor. Yo te clamé. Se define en el diccionario como un grito. Un grito, pero un grito de tristeza, un grito por una necesidad tremenda, un grito de angustia, un clamor. ¿Y de quién clamaba? El pueblo. ¡Oh! La multitud, mucha gente clamaba. Y especialmente, ¿quién más? Mira lo que dice. Déjeme poner esto aquí que lo tengo. Hubo un gran clamor del pueblo. ¿Y de quién? Y de sus mujeres, las mujeres. Eran las que más lloraban. A veces el clamor es con llanto. Mujeres, ¿contra quién? Contra sus hermanos, los judíos. Sus hermanos, ahora la guerra, ¿dónde está? Interna. Y era mucha gente la que estaba afligida. Y se quedó asombrado. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a nuestros hermanos si todos estábamos, parecía una unidad tremenda? Todos estábamos, ¿qué? Construyendo el muro. Pero había un problema. Todos estábamos construyendo el muro, pero había un problema. Entonces, yo quiero que usted tome su Biblia. ¿Tiene la Biblia abierta? Si no tiene Biblia aquí, esté atento a todo lo que yo voy a leer. Ya no tenemos más diapositivas. ¿Ok? No tenemos. Yo llegué hasta aquí, miren, hasta el 9. Perdón, hasta el 1 nada más. Yo quiero ahora ir al 2. ¿Está conmigo en el 2? Ahora viene, vamos a escuchar qué reclamo es. Había quien decía, de manera gritada, con llanto, con dolor, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Quiere decir que era gente que era pobre, se empobreció y para poder comer, ¿qué tuvieron que hacer? Pedir prestado. Y eso era una gente que decían eso. Venían otros y decían, otro grupo grande. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. Esto es más todavía. Porque es no solamente que habían prestado, sino que habían empeñado las propiedades. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa de ¿qué? Del hambre que había en Jerusalén. Porque Jerusalén era un lugar devastado por una guerra. Ahora Nehemías vino con muchos hombres. Acuérdese que Nehemías fue el tercer éxodo de Babilonia, porque esto fue la deportación a Babilonia, que ahora está regresando
Los judíos que por su pecado fueron todos de Jerusalén destruida, y ahora, después de 70 años, empiezan a regresar. Y el primer grupo vino con Zorobabel, que construyó el templo. El segundo grupo vino con Esdras. Y el cuarto y el tercer grupo ahora está entrando ¿con quién? Con Nehemías. Al final, ese éxodo para atrás, ese regreso duró 70 años más. Al final, para volver a empezar a sentir todo lo que tenían como antes que habían perdido, les costó 140 años por causa del pecado. Fíjense si tenemos que estar atentos al pecado. Así que ahora habían soltado sus propiedades. Y el 4 dice de otro grupo más. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. El rey de Babilonia pedía un tributo. El rey persa, los reyes persas pedían tributo. Y ellos tuvieron que pedir prestado, tuvieron que entregar todo lo que tenían. Habían quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. Estaban empeñados hasta el colmo. Y dice el 5: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo, pero lo que está diciendo ahí, nosotros también somos judíos, nosotros también somos pueblo de Dios, nosotros también somos iguales los unos con los otros. Voy a leer el 5 otra vez. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí nosotros dimos a nuestros hijos y a nuestras hijas en servidumbre. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Porque a veces leemos la Biblia y nos damos cuenta. Ahí lo que está pasando es que esta era la gente peor. Esto había, no solamente que habían gastado todo, sino que habían tenido que poner a sus hijos como esclavos. No como un servicio pagado, no. Ellos trabajaban para los capataces o para los dueños, pero no eran pagados, eran esclavos. Eran esclavos, hermano. Vamos a leer cómo lo dice el 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Quiere decir que ya son esclavas, la hemos perdido. ¿Y qué dice? Y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Los que tienen hijos aquí y nietos. Qué duro, ¿verdad? Perder los hijos como esclavos. Y no hay manera de resolver esto. ¿Qué manera puede hacer esto? ¿Quién nos va a ayudar? Bueno, yo me imagino que la quijada de Nehemías hizo así. Eso no se lo esperaba. Él llegaba allí, llevaba poco tiempo allí, llegó allí, no tuvo tiempo de hacer, solamente venía muro, y ¿en qué tiempo se construyó el muro? El 52. Y trabajó todo el mundo. Yo creo que fue el Espíritu de Dios que aún con todas esas diferencias y todo ese dolor adentro, unió a su iglesia. ¿Sí? ¿Sabe lo que quiere decir la palabra iglesia? ¿No? Congregación, eclesia. Quiere decir congregación. A la congregación del pueblo de Israel los reunió allí. En ese trabajo. Para volver a recuperar a Jerusalén. Y había algunos que no tenían ni donde caerse muertos más. Con las hijas esclavas. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. No podemos coger y vender una viña para recuperar a nuestra hija porque ya lo hemos perdido todo. ¿Y qué dice el 6? Este es Nehemías. ¿Qué dice? Me enojé. Me enojé en gran manera. ¿Sabe una cosa? A los líderes a veces les viene el enojo. Yo he aprendido cuando me llega el enojo, cuando veo la devastación, de tratar de que no me pase. Eso nos lo enseña mucho Habacuc. Habacuc en su primer capítulo, el profeta estaba hasta que Dios le habló. Qué bueno que él es sincero y pone aquí en su libro, este es un hombre sincero, me enojé, porque el enojo nunca
es bueno. Me enojé en gran manera cuando oí el clamor y estas, ¿qué? Estas palabras. Pero qué bueno lo que viene atrás. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué? Lo medité. Él se enojó y le preguntó y después le dice, Señor, perdón. Moisés se enojó y el enojo que le costó no entrar a la tierra prometida. Este hombre dice, entonces lo medité. Antes de hacer locura, lo medité. Y la meditación no sabemos cuánto tiempo fue. No lo dice. Porque la meditación no es una cosa rápida. Meditar es que tú pienses, que tú analices. Yo creo que él meditó muchas cosas. Ya sabía que había enemigo. Yo creo que dentro de esta meditación descubrió y se le quitó el enojo rapidísimo, porque se dio cuenta que en ese grupo estaba aquí. Por eso el Señor nos dice, ten cuidado de ti mismo. Cuando usted no enseña, demuestra su pasión con Cristo, usted está dañando la obra. Usted está dañando los caminos del Señor. Con esa pastosidad, con esa frialdad, con esa maleza de ánimo. Usted daña la obra del Señor. Todo el que está activo, todo el que está en la punta de la guerra, está bendiciendo a los demás. Eso le pasó a quienes ahorita, a los tecoitas. Dañaron. No sabemos cuál fue el alcance, pero dañaron. Y ahora este hombre está meditando. Por eso yo digo que una de las cosas que se dio cuenta es que él era uno de qué. Y entonces, después que meditó y lo planeó todo, volvió a reunir a la gente. ¿Qué dice el 7 en la mitad? Exigís interés cada uno a vuestro hermano. Una pregunta. ¿Exigís a vuestro hermano? A los pobres que le están exigiendo interés, quiere decir, te doy $10 y me tienes que devolver ¿cuánto? 15, no sé qué tiempo, lo que sea, la usura. Y dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, ahí viene el discurso de él, a la gente que está allí, al pueblo que está allí. Nosotros, según nuestras posibilidades, nosotros, incluido todo el mundo, según las posibilidades, nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos ¿a dónde? A las naciones, en el mismo Babilonia. Estoy seguro que hubo gente que puso suma para traer a fulano, y así fueron trayendo, y así fueron trayendo, y se fueron trayendo. Hubo sacrificio, y no solamente en Babilonia, posiblemente en otras partes del mundo, para traer a nuestros hermanos y volverlos a meter en la tierra esta. Así que en lo que hemos podido hacer eso. Y ahora, ¿qué pregunta le hace? Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos. Quiere decir, hemos dado ayuda para traer a un hermano de una tierra extranjera. Y ahora aquí, que Dios nos está bendiciendo y nos está dando esta tierra, ahora nosotros no hacemos que la gente nos pague y que sus hijas se esclavicen y sean esclavos a nosotros mismos. ¿El problema de dónde es? Dentro. No es lo mismo que la iglesia. En la iglesia no está pasando eso, no está pasando otras cosas que ya hemos hablado ya. Qué bueno. Bismarck lo único que hizo fue, como se hace siempre, escribió a todos los líderes de la alabanza y todo el mundo el programa. Se escribe un programita. Claro, en ese programita está la lectura bíblica y sin que nadie le dijera nada a Marinés que hizo. Tuvo la iniciativa. Esa es la batalla por la fe. Eso es lo que esa es la guerra nuestra aquí. Y inmediatamente apareció ahí lo que nadie esperaba. Y yo dije que bueno, pero después lo comprobé que era bueno. Porque cuando dijeron, ahora vamos a leer todo esto, los que no trajeron Biblia, los que la trajeron, ahí todo el mundo pudo unirse en qué. Y salió como nunca la lectura al unísono. Eso es un pequeño detalle de la batalla con la fe. Pero nosotros tenemos que estar detrás de los detalles si de verdad tenemos Cristo.
si somos cristianos. Si no estamos jugando al Evangelio. Entonces, después de terminar esa parte, quiero dejar una parte bonita que él puso aquí. Está aquí adentro, en el 9. Y dije, ya veo ahí hasta el 8. Y dije, no es bueno lo que hacéis. Eso fue lo que Dios no está diciendo nada del otro mundo, pero está diciendo algo. ¿Ustedes con qué? El Espíritu de Dios está reforzando esto. No es bueno lo que hacéis. ¿Qué pregunta dice en rojo ahí? No andaréis en el temor de nuestro Dios. Ahorita le decía, el temor a Dios se enseña. La Biblia dice que el temor a Dios se enseña. Se le enseña a los hijos, se le enseña a la congregación. Nos enseñamos el amor de Dios, el temor de Dios, los unos a los otros. El temor de Dios nos quita el pecado. Cuando está dentro, nos quita el pecado. Si pecamos, en cualquier forma, no tiene que ser adulterio, robo y crimen. La irresponsabilidad en la obra de Dios es un pecado. Y esta gente está siendo irresponsable. El que daña la obra de Dios por un detalle, la está dañando menos que el apóstol Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia y llevándose a los cristianos para matarlos y llevarlos a la cárcel. Pero nosotros no podemos permitirnos, ni aún en los detalles, hermano. Estamos llamados a la santificación del Señor. Y le dice una pregunta buena: ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? Para no ser oprobio de las naciones enemigas, por no tener el amor de Dios. Estaban todos estos destruidos, Jerusalén estaba destruida después que Josué y Moisés le entregaron la tierra prometida al pueblo en las batallas. Y que la recuperaron, y que hicieron la Jerusalén, y que tenían toda la grandeza, y que las naciones del mundo entero temblaban. De pronto, por no tener el temor de Dios, se convirtieron en oprobio de las naciones, y Jerusalén se hizo una ruina, que ahora está reconstruida otra vez con Nehemías. Vamos al verso 10 a seguir leyendo. Mire aquí lo que yo le decía. Él en su meditación llegó a esta conclusión. ¿Qué dice el verso 10? También yo... ¿Está viendo lo que quiero decirle yo con también yo? Lo que vienen siguiendo esto bien. También yo. ¿Con qué texto empecé aquí que lo dijo Sonia? Ten cuidado de ti mismo. Nehemías, hermano, el líder. También yo y mis hermanos, Hanani el hermano, y mis criados, aún los criados de él, le hemos prestado dinero y grano. Se dio cuenta que él estaba en el asunto. Cuando nosotros no tenemos los ojos espirituales bien abiertos, somos ciegos. Estoy hablando de la iglesia ahora. Somos ciegos. A veces en pocas o en muchas cosas. Este hombre estaba ciego, y aquel clamor del pueblo le hizo volver en sí. Quiera Dios que estos mensajes que estamos predicando, o la acción de cualquiera, la acción buena de cualquiera de ustedes, haga volver en sí, entre nosotros mismos, a muchos de nosotros. El hijo pródigo se fue del padre, los que conocen esta historia. Y hasta que, en la historia dice que hasta que no volvió en sí, no decidió regresar. Nos hace falta mucho volver en sí en nuestra vida. Darnos cuenta que Dios quita el velo, porque dice que todavía vemos, los cristianos ya tenemos el velo quitado, pero todavía vemos oscuramente. Decía Pablo, y por espejo.
Siempre aclaro esto, ¿por qué oscuramente y por espejo? Bueno, las antorchas de aquella época no te dejaban ver muy bien. Veías, pero no era la perfección. Posiblemente las antorchas no fueron muy buenas para leer algún escrito. Servían para caminar por un pasillo, pero no para estar leyendo y estudiando. Y espejos de aquella época. Tú te ibas y te podías peinar con el espejo, pero la cabeza te podía salir así, así. No eran espejos de calidad como los de aquella época. Así vemos hoy los cristianos, todavía con el velo quitado. Los que están dentro de la iglesia vemos todavía como oscuramente y como por espejo. Espejo de la época de Pablo, para poder entender bien ese texto. Pero este hombre, con la luz de Cristo, lo que está pasando allí, lo que le asombró, lo que le enojó, es lo que le hace reaccionar en sí y quitarse el pecado de Nehemías. Nehemías, hermano. Y entonces, después de confesar su pecado, dice en el 11: os ruego que les devolváis hoy. Y esto que está aquí es un milagro. Lo que va a pasar aquí ahora es un milagro que solamente la presencia de Dios puede hacer. Porque no era la oratoria de Nehemías, era el movimiento de Dios en medio de su pueblo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor en oración, porque una de las cosas que tiene que hacer la iglesia es ¿qué cosa? Orar. Y un Zoom que ha mejorado un chin. Tuvimos 18 el lunes. Pero somos un montón más que 18. El movimiento de Dios. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares. Devolverlo. Ellos ya se habían soñado con esos olivares cuando los venda, o ahora estoy produciendo muchísimo más con ellos, el dinero que me va a entrar para el año que viene. No, ellos tenían que renunciar a eso. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos con interés. ¿Y qué dice el 12? Milagro, es un milagro. ¿Qué dice el 12? Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convocó a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Y allí hizo un rito, un poco extraño para nosotros, pero fácil de entender. Dice aquí: además sacudí mi vestido y dije, eran costumbres israelitas, así sacuda Dios de su casa, hermano, de su casa. Yo lo estoy aplicando a la roca, de la roca, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación. ¿Qué respondió? Amén. ¿Ustedes lo dicen también? Amén. Mira, ya no está igual que los otros. ¿Y qué dice después? Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Cuánta gente alegre había allí? ¿Cuántos nietos y hijos abrazándose con sus padres? Que no, ¿cómo iban a pensar que iba a ocurrir eso? Dios hace maravillas. Amén. Dios hace maravillas. Lo que hay que buscar su rostro. Estamos pajuatos. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Fíjense cómo ahora él hace una catarsis. Él hace una serie de decisiones y hace una catarsis. Nehemías ahora va a hablar de él. Dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador, porque en un momento el rey le dijo: tú ya como tú te estás demorando tanto, yo te voy a poner gobernador allí de Judá y de Israel. No el rey, como estaban diciendo los enemigos. No, él no quería ser rey de nada. Él lo puso el rey de allá. El rey, ¿de qué lo puso? De gobernador. Por eso estoy leyendo el 14. También desde el día que me mandó el rey a que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, porque él está escribiendo esto después de todo pasó, está escribiendo una historia. Quiere decir que cuando el rey lo pone de gobernador, no era ahora están al principio.
Están acabados de construir el templo y el templo duró 52 días. Esto está ocurriendo a los poquitos días después de haber hecho el templo, no, el muro. Y después, con los años, Dios lo pone al año, no sé a qué tiempo, lo pone el rey de gobernador allí en Judá, el rey de Babilonia. Y dice, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, por eso se calcula que tuvo él 12 años en total, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Un presidente que dice hace pocos, 2 presidentes en este mundo, el que yo he oído, a lo mejor hay más. Se quitan el salario. ¿Quién hizo eso? Trump. ¿Y quién más? Bukele. Salario del presidente no es poco. Eso lo hizo. En la Argentina también se lo hizo ahora. Sí, verdad. Milei, ¿no? Milei. Sí, verdad que lo había oído. Eso fue lo que hizo Nehemías. Pero mira lo que aclara aquí. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron el pueblo. Más taxes, más cosas, más impuestos. Los taxes son viejísimos. Se llaman taxes, pero en aquella época eran impuestos. Y los primeros gobernadores que fueron antes que mí abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Los que eran esclavos de ellos tenían más gozo que el pueblo y más de todo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Él está escribiendo porque esto va a quedar para la historia, y quedó, y Dios lo guardó hasta hoy para nosotros. Está poniendo un ejemplo de cómo debe ser un líder. Dice el 16, también la obra de este muro restauré mi parte. Quiere decir que aquí sudé y aquí luché y aquí... ¿Se acuerdan que él dijo que él y sus esclavos y su gente y toda su gente, nada más que se quitaban la ropa por la noche, ¿para qué? Para bañarse, enseguida se la volvían a poner. Y no compramos heredad, que eso sí lo hicieron otros, comprar heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Todo el mundo de la gente mía fue a la obra de construcción del muro. Ahora él tenía otra gente que él traía a su mesa. Como gobernador tenía que traer otra gente a la mesa. Algunos eran más pudientes, otros eran menos, pero mire lo que escribe. Además, 150 judíos del montón. Ahora dice aquí, y oficiales. Estos ya eran los de alto rango. Y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros. Quiere decir, mucha gente venía con pobreza. Otros venían con riqueza, los que venían con riqueza no venían aquí, a la casa de él. Pero quienes venían aquí, los que venían con pobreza, iba a la mesa de quién? De Nehemías. Voy a leer otra vez 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Pero ¿cuánta gente habrá ahí? Cientos. Y los que se preparaban para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino de toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador. Quiere decir, no cogía mi salario. Todo salía de qué? De lo que él trajo de Babilonia. Porque la servidumbre, la pobreza de este pueblo era. Y entonces escribe como una petición a Dios. Como una petición a Dios. Y a mí me gusta esto porque yo he pensado en esto muchas veces, hermano. Escuchen lo que voy a decir. Esto fue lo que él, con un poco de juventud todavía, le escribió a Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Y yo digo siempre que a mí me gustaría, cuando ya yo no puedo estar en este púlpito, porque tenga que estar en un sillón, quizás sin vista, como mi padre. Se quedó ciego como a los 95 años y estuvo 7 años sin vista, murió a los 102. Pero que en ese sillón donde nos sentemos podamos decir,
esto que está diciendo aquí Nehemías. Porque su vida de arrepentimiento y fe, cuando cometía un error, lo requería, salía de él. Y no importaba que tuviera un cargo más grande, lo reconocía. Y lo reconocía públicamente y en la historia lo reconoció, lo escribió de su propia mano. Porque todos dejamos. Y yo creo que estas palabras, donde yo siempre le he dicho en todos los púlpitos que he ido, me gustaría que cuando yo esté viejo ya, en el sillón donde yo me siente, diga, ay Señor, ayúdame. Gracias porque tú me has permitido desde mi infancia a servirte, con montones de pecados, errores y baches en mi camino, pero de todos tú me has sacado. Y seguir con el movimiento si puedo todavía mover el sillón. Pero ¿sabe una cosa? Esta palabra que dijo Nehemías y que yo repito a veces en mi vida, también la dijo Pablo y yo se la quiero recordar aquí a ustedes. Esto es lo que acaba de decir. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Yo recuerdo una hermana aquí que batalló fuertemente por la fe, que muchos de ustedes no la conocieron. La esposa de Natush, ¿cómo era? Loida. ¿Se acuerdan de aquella señora? Loida Natush. ¿Sabe una cosa? Escúcheme. Loida Natush era una viejita que entró aquí. Ya cuando ella llegó aquí poco pudo hacer. Pero era animosa y me daba aliento a mí. Pastor, hay que echar para adelante la ropa. Siga echando para adelante. Y esa viejita estaba aquí y cada rato cogió un cáncer. El cáncer le hizo metástasis en la cabeza, en el cerebro. Pero ella seguía. Y unos días antes de morir, después que le metieron unas radiaciones en el cerebro, ella vino por ahí y yo, aquel rostro de Loida Natush, yo no lo puedo olvidar. Y me dijo, en la silla de ruedas, la traía Natush en una silla de ruedas, y me dijo, pastor, llego aquí hoy para dar un ejemplo, porque me parece que me han cocinado la cabeza, cocinado. Así me dijo. Pero ahí se sentó. Después fue al hospital unos días y murió. ¿Sabe la historia que ella me hizo un día en el hospital, cuando todavía tenía fuerza? Me dijo, pastor, no piense que la gloria de esta vieja, aunque la está aquí, ha sido siempre así. No. Yo me acuerdo que no sé qué estado por ahí, que llegó para allá, me hizo muchas historias. Y una que me dijo, llegué a la iglesia, que el pastor, le dije, ustedes tenemos que echar para adelante esta iglesia. El pastor dice, sí, aquí estoy batallando, pero no puedo, dice, vamos a hacer una cosa. Y aquella señora dijo, vamos a hacer aquí comida para los indocumentados y para la gente que está llegando al estado que están llegando mucha gente. Y dice, ¿dónde vamos a sacar la comida? No se preocupe. Y entonces fue a tal tienda y a la otra tienda y se movió. Y el pastor le llegó a esta loca al templo y pam, y hubo una pila de negocios que empezaron a mandar la comida, y entonces la comida a veces había que cocinarla y ella la cocinaba, y de pronto empezaron a llegar la gente a comer comida cocinada y a predicar el evangelio, y la iglesia empezó a crecer y fue una ancianita. Cuando murió, yo no sé cómo se enteró. Pero aquí había una foto de ella. Se hizo como un velorio simbólico aquí. Y al lado había un búcaro de aquel pastor con una postal diciendo unas palabras hermosas ahí sobre Loida Natush, una guerrera. Y esos son ejemplos que hay que hacer aquí. Usted tiene la oportunidad, no la pista, de echar esta iglesia para adelante. Esta iglesia es pobre. Mire que el banco tenemos, mire que templo precioso. Estamos pagando casi lo que no podemos pagar, pero estamos aquí, hasta aquí nos ha sostenido Dios. Y yo tengo aquí ya para terminar. Yo hablé la semana pasada aquí de una hermana, en la primera iglesia mía, de Puerto Padre, que hace unos días atrás me escribió un mensajito que me sirvió de aliento. Y yo se lo hablé a ustedes la semana pasada. Ella se llama Paula Pérez. Le decíamos allá, cuando aquello ella era joven, igual que yo, Paulita. Y aquí yo tengo a Paulita. No se ve muy bien. Si puedes apagar ahí, aquí. Eso es. Apaga la luz. Paulita. Esa Paulita ahí, yo creo que ella es un poquito mayor que nosotros, ¿sí? Un poquitín, no sé.
Pero esa mujer que está ahí, que sufrió mucho con su esposo, el cual nunca se convirtió, y al final murió sin Cristo, pero ella fiel, y no fue por culpa de ella, porque ella trató de, ella fiel. Yo recuerdo a Paulita, que a mí se me olvidó decirlo lo más importante aquí, batallando ardientemente por la fe, en la iglesia de Puerto Padre, que teníamos una iglesia pequeñita que después nos creció muchísimo, pero la recuerdo yendo a un pueblecito de campo, donde nuestra iglesia llevó el culto de Navidad y el elenco artístico. El elenco artístico eran 10 o 12 jóvenes y unos hermanos más, y ella. Y con 2 o 3 personas que íbamos juntos allí, ella fue una de las que fuimos en bicicleta desde Puerto Padre hasta Mayagüez. No me acuerdo si eran 15 o 20 kilómetros por ahí aproximadamente. Y di vuelta la noche después. Paulita. Y me escribió hace 2 semanas atrás algo que me dio gozo y me dio alegría y me dio ánimo. Y eso es una carrera que en aquella época hacía eso. Ahora está, no sé dónde está por allá por Miami o por un lugar. Y me escribió y me dijo: pastor, la iglesia de Puerto Padre, que le ama como Dios nos ama a nosotros. Y dije: wow. Bueno, quizás, dije yo aquel día aquí, quizás eso está un poco exagerado, pero si me ama un poquitico parecido a Dios, estoy contento. Esa hermana escribió eso a su corazón. Y hace otra foto que tengo aquí, es de este joven que está aquí. Así está la foto en su WhatsApp. Este es un joven de Manatí, provincia de Las Tunas. Hace unos años atrás él empezó a darme aliento con los mensajes porque le dieron de bendición y me escribió varias cosas así. Y allí lo conocí, era un estudiante de medicina. Ya se graduó ya de medicina. Pero yo le pedí que me mandara la foto que él tenía atrás puesta en su WhatsApp y era esta. ¿Qué está haciendo ese joven ahí? Predicando. Predicando a los jóvenes de su iglesia. ¿Qué edad tiene ese joven? ¿Qué edad usted le echa? 21, 22, 23, qué sé yo, por ahí. ¿Cuánto dijiste, Lili? 24, sí, terminó la carrera de medicina, 24, 25. Pero hace años ya me escribe: pastor, tal mensaje fue para mí tremendo, gracias. Yo le quiero poner aquí lo que él me puso sobre estos mensajes de que, ¿cómo se llama este mensaje? Peleando, no la batalla de la fe, peleando la buena, no es cualquier batalla, la buena, que eso es lo que estamos hablando hoy, la cuarta parte, la buena batalla de la fe. Y mire, me pone este médico, este joven médico me pone, se llama Jairo Daniel. El Señor le bendiga, pastor, espero que se encuentre bien. Le escribo para expresarle mi gratitud por mensajes que recientemente ha predicado con el título Pelea la buena batalla de la fe. Ha sido de gran aliento y desafío para mi alma. Entonces, gente que se toma el tiempo para alentar a un pastor, pero que además la palabra le toca, tienen corazones sensibles. Y me pone entonces sobre las prédicas unos textos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, ¿entiende lo que estoy leyendo? Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y yo espero que esto pase. Estos textos bíblicos pasen en la vida de ustedes, como pasó en el pueblo de Israel, y en la vida de David Brennan, como pasó en la vida de Nehemías. Batalle bien la buena batalla de la fe. Vamos a ver. Señor, aquí está tu palabra predicada. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista.